Queridos todos, muy buenas tardes. Feliz domingo, feliz tercer domingo de Pascua. Hoy estamos en el 26 de abril de 2020, tercer domingo de Pascua. Como nos vamos a dar cuenta, al centro de la liturgia está siempre el acontecimiento resurrección de Cristo. Hoy la página del Evangelio nos ha llevado a meditar al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, los versículos 13 a 35, que prácticamente conocemos como el episodio de los discípulos de Maús. Un episodio que tal vez conocemos a memoria. Tengo la tentación de no leerlo, pero ya que tal vez algunos no han tenido la posibilidad de meditarlo personalmente, pido un poco de paciencia, 2 minutos más para escuchar juntos esta página del Evangelio y luego hacer algunas consideraciones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hemos dicho es el capítulo 24 a los versículos 13 a 35. Dos discípulos de Jesús iban aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante de unos 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de aquellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando con Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les habían pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor, queridos todos. Es verdad, era verdad, ha resucitado el Señor y ha aparecido a Pedro.
Queridos todos, como lo estaba diciendo al inicio, estamos celebrando hoy el tercer domingo de, de Pascua. Y esta página del Evangelio que acabamos de escuchar nos podríamos dar cuenta que ya es la tercera vez que profesamos esta página. Ya la misma tarde del domingo de la resurrección, la liturgia de la palabra daba posibilidad de meditar esta misma página del Evangelio. En la primera semana, el miércoles, se nos daba también la posibilidad de meditar esta misma página del Evangelio. Y hoy, tercer domingo de Pascua en el año A, se nos da una vez más la posibilidad de meditar esta página del Evangelio. Algunas consideraciones que quisiera hacer. La primera es esta, que si si dos o tres están reunidos a nombre de Cristo, Él siempre está. Él mismo lo ha dicho y eso se concreta en la página del Evangelio que acabamos de escuchar. Los dos discípulos estaban reunidos en su conversación una sola cosa, el acontecimiento, pasión, muerte, y tal vez no osan decirlo resurrección porque tenían su duda, resurrección de Cristo. En esa conversación en que tal vez estaban decepcionados y hablando de las cosas, Cristo mismo aparece. Cuando están dos o tres reunidos, Cristo aparece. Nuestro Dios es un Dios amigo de los hombres, de los humanos. Nuestro Dios siempre está cuando nosotros reunidos lo invocamos. Él se pone a nuestro lado para hacer camino con nosotros. Es por eso que esta mañana en las dinámicas que se nos pedía, o esta tarde, un poco hace 2 horas, se nos pedía de coger cada uno en su casa una Biblia abierta en la parte donde se encuentra esta página del Evangelio de Lucas 24, 13 a 35, y al lado de poner una vela encendida para expresar esa presencia de Cristo que está con quienes se reúnen en su nombre. Pero era también una invitación para que en nuestras casas nos demos esa tarea, y la llamo tarea, que normalmente no debería ser ese momento de encontrarnos cada día, si es posible, encontrarnos en familia, los padres con los hijos, para tener un momento de oración. Un momento de oración en que invocamos la presencia de Dios, esos Dios que siempre están con nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. Cristo no nos deja solo. Y cuando nosotros estamos reunidos, donde estemos, Él se pone y se hace camino con nosotros. Esa es la primera consideración que queríamos hacer. Pero la segunda consideración, la segunda invitación que quisiéramos hacer en raíz de esta página del Evangelio que acabamos de escuchar es esta: pasar del miedo a la valentía, pasar del miedo al coraje de los evangelizadores. Los discípulos, como los llamamos de Emaús, tenían miedo, tenían toda la esperanza puesta en Cristo. Pensaban que era Él que iba a librar todo el mundo, pero tal vez lo pensaban de un otro modo. Y mirad qué pasa, que los sumos sacerdotes, los jefes de los judíos, lo matan. Han perdido toda la esperanza. Están decepcionados. Entonces están con miedo. Miedo de que después de ese acontecimiento ellos también tengan que subir lo mismo, la persecución. Pero miedo también por su futuro. ¿Qué nos va a pasar ahora? A la persona en quien hemos puesto toda esta confianza, ahora no está. ¿Qué nos va a pasar? Entonces tienen miedo y cogen el camino de vuelta. En el mismo camino de vuelta vamos a ver algo interesante. Cuando Cristo se acerca a ellos y que finge de irse más lejos, ahí también sale otro miedo. Le dicen: mira, hace tarde, ya el día está cayéndose, entonces quédate con nosotros. Y eso, nosotros también estamos viviendo este momento difícil y tenemos miedo. Los expertos, aquellos que saben de economía, de lo que sea,
las previsiones, las cosas que nos dicen, nos dan miedo. Claro, vamos a salir de este túnel, pero ¿cómo saldremos de este túnel? Muchas cosas nos esperan. Esta crisis tiene unas consecuencias negativas y esto también nos da miedo. Pero, queridos todos, este miedo vamos a ver que a un cierto momento se va a disipar, se va a desaparecer cuando al momento de la fracción del pan reconocen que aquel que está haciendo la fracción del pan, partiendo el pan, es Cristo mismo. Aquellos que tenían miedo, que decían a este peregrino, mira, quédate con nosotros porque hace noche, ahora mismo se levantan y cogen el camino y vuelven a Jerusalén. Esa es la tercera invitación, volver a Jerusalén, que volvamos a Jerusalén, que no dejemos de verdad vencer por el miedo. Es verdad que hay que ser realista, es verdad que hay que seguir las instrucciones como se nos dan, es verdad que hay que luchar para lo positivo, pero más bien hay que volver a Jerusalén. Queridos todos, ¿qué entendemos por volver a Jerusalén? Volver a Jerusalén primero es volver a lo que somos, nuestra realidad de cristianos. Nosotros somos cristianos. Esos discípulos eran discípulos de Cristo, iban a lo suyo, pero cuando lo han entendido que Cristo está vivo, vuelven para estar con ellos, con los demás. Volver a Jerusalén es pasar de la tristeza a la alegría. Si Cristo está vivo, si Cristo vive, si Cristo ha vencido a la muerte, tenemos que ser alegres, porque además la muerte que vence Cristo es nuestra muerte que vence. Las tinieblas que tal vez están en nuestro mundo son también estas tinieblas que Cristo por su resurrección disipa y cancela. Con la resurrección de Cristo, nosotros hemos vencido la muerte. La vida gana, como lo he dicho, sobre la muerte. La luz vence sobre las tinieblas y hay que ser alegres. Es esa alegría que arde el corazón de los discípulos para coger el camino de noche, dejar de parte su miedo para volver a Jerusalén. Pero volver a Jerusalén significaría también separación, dejar de hablar de pasar de la separación, pasar del individualismo a lo que es comunidad. Cuando los discípulos vuelven a Jerusalén, no que van por cuento suyo, no, van a estar con los otros, se quedan con los apóstoles, se quedan con los 11 y los otros compañeros. Nosotros, la invitación que se podría hacernos es de intentar salir de nuestro yo, un yo que a veces excluye, que también en la misma casa, a veces pensamos que no, yo, a nosotros no nos toca nada, tenemos que mandar nosotros, no, pasar de este yo a veces que excluye a un nosotros. Un nosotros que no significa confusión, que no significa que ahora sí somos uno, pero en la diversidad. La comunidad, la comunión es esa comunión, esta unión en la diversidad. Respeto la realidad del otro. El padre respeta, los padres respetan la realidad, la diversidad de los hijos respetando la diversidad de los padres y cada uno en la sociedad, donde esté trabajando, donde sea, respeto a los demás. Comunión, pero que es unidad en la diversidad. Esto es también la invitación que se nos hace hablándonos de volver a Jerusalén. Y volver a Jerusalén podría ser también eso de pasar del silencio al compartir. Esos discípulos tal vez en la comunidad ni siquiera tenían voz para hablar, pero cuando encuentran a Cristo resucitado, sí, que la lengua se les abre y van, pero primero escuchan. Como nosotros también para actuar como cristianos nos toca primero escuchar al maestro que nos habla. ¿Cuántas veces queremos eh, poner nosotros en sitio suyo del maestro en vez de dejarle hablarnos, tocarnos el corazón, explicarnos las escrituras? A veces queremos explicarle todo, que le pedimos hasta que se adecue a lo que somos,
en vez de hacer el contrario. Está ahí escuchando al maestro, pero más bien después de haberlo escuchado, ponernos en camino para compartir. Los apóstoles, los 11, han compartido lo suyo, su experiencia de la resurrección de Cristo, y los dos discípulos también han compartido lo suyo, compartir. Que de verdad esto sea para nosotros en este momento que estamos viviendo, un momento también en que tengamos este corazón abierto a las necesidades de la realidad de nuestro mundo, corazones sensibles que estén dispuestos a aceptarnos mutuamente y entre nosotros a compartir. No podemos decirnos cristianos cuando de verdad nos encerramos en nuestro mundo y no queremos que nadie entre en este mundo. Más bien, en este corazón universal, este corazón abierto, dispuesto a compartir. Por último, volver a Jerusalén es pasar de la incredibilidad a la fe. A la fe. Queridos todos, nos decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Nosotros no estamos profesando una ideología hablando de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de un hecho concreto, de un hecho real. Y como los discípulos de Maús estamos invitando a hacer esa experiencia de fe que nos lleve a la plenitud de la vida, experiencia de fe que nos lleve a esta comunión concreta, pero concreta, no finta con los demás, experiencia de fe que nos hace más humanos primero y luego más cristianos. Queridos todos, hemos dicho mucho, pero en eso mucho tal vez hemos podido coger uno. Primero, estar reunidos en nuestras familias, invocando este nombre que si lo invocamos está con nosotros. Segundo, dejar nuestros miedos de lado y de verdad hacernos de Cristo. Tercero, volver a Jerusalén. Es difícil, pero no es imposible. Pidámosle a la Virgen su ayuda, su intercesión, para que cuando a nosotros nos cueste, ella nos ayude en nuestro camino. Ave María siempre y adelante. Feliz tarde de domingo. Muy buenas tardes a todos y que Dios nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias.